Este video es presentado por Audio Pro, sonido, tarima y ensayo. Divinas Creaciones. Nacimos de una idea creativa de Dios. Somos Natural Water, 100% natural. Óptica José Marta espera para que disfrutes de nuestros servicios. Cabimas en positivo. Estamos iniciando esta serie de documentales y hoy lo hacemos con una persona muy especial, muy querida en Cabimas, muy conocido. Primero conocimos su voz y después le conocimos físicamente. Se trata nada más y nada menos que el profesor, concejal, locutor, animador de eventos, el profesor Humberto Prieto González. Cuando hablemos de la radio en el Zulia, discutiblemente que hay que hablar de Radio Libertad de Cabimas. Y al hablar de Radio Libertad de Cabimas, hay un hombre que destacó durante muchos años, y ese no es otro que Humberto Prieto González. Este cabimense, nacido el 10 de diciembre de 1952, es profesor, docente del Ministerio de Educación, obviamente ya jubilado. Fue un locutor de mucho reconocimiento, lo ha sido en nuestra ciudad, presentador de distintos eventos de carácter artístico, cultural, voz comercial de Cabimas y todo lo que ha sido su actividad pública. Comencé rapidito, que no te lo respondí bien, en Radio Cabimas, que me dio la oportunidad la educadora en ese entonces, Castellano, Marisa Castellano. Ella tenía uno de los pocos títulos de locutor que había en Cabimas, el de ella. Bueno, y así mucho. Yo pasé por Radio Petrolera, estuve haciendo ya noticieros, hice musicales, tuve un reloj alternando el domingo con los días de semana, donde tenía el noticiero de Radio Libertad y donde a veces hacía programas especiales. En fin, tuve más tiempo en Radio Libertad. Yo estoy graduado de locutor desde el año 73. Bueno, mi papá Humberto Antonio Prieto González es el menor de 5 hermanos, hijo de Rafael Prieto, quien fue obrero petrolero. Mi abuelo era del estado Falcón, de Corralito, y de Ana Santiago González de Prieto. Mi abuela era oriunda también del estado Falcón, emigraron hacia la Zulia hace muchos años y aquí terminaron de formar su familia. Papá, como te dije, el menor de 5 hermanos y el toñeco, siempre fue el malcriado de mi abuela. Siempre en la familia, siempre comentamos, y a pesar de su carácter fuerte, porque papá es un carácter fuerte, serio, más que fuerte, serio. Papá siempre ha sido una persona seria, quizás por el medio en que se desenvuelve, su actividad política, su actividad educacional. Pero en la intimidad familiar siempre lo tratamos como que o lo trataron sus hermanos como el malcriado de la familia, más que todo por mi abuelo. 5 hermanos, Antonia, Rafael, Clodoaldo, Nelly y papá, Humberto Antonio, de los cuales sobreviven en este momento 3. Tribuna de Libertad, un noticiero muy compacto, muy aguerrido, con buenos profesionales que llevaban la noticia todos los días a las 12 del mediodía al aire, porque tenían muchos seguidores. Un noticiero en la calle que yo recuerdo que el señor Darío Leiva me dijo, cuando yo le dije que tenía una idea, ¿por qué no nos llevamos el noticiero para la calle? Me miró así, me dijo, no, ese es un peligro, Humberto, es un peligro, los micrófonos en la calle, con tanto loco que hay allá, no va a pasar nada. Y el noticiero fue a la calle, y allá hacíamos los contactos, se llegó a llevar la máquina de escribir para
redactar las notas, en fin, tantas cosas bonitas que hubo en la radio que sería interminable. Ahí estuvieron acompañándolo Arturo Reyes, Rómulo Enrique Semprún, también Tirso Herrera, Temítocles Contreras, entre otros, que le daran una amenidad, sobre todo Humberto, que a veces le ponía el tono histriónico a la cosa, lo cual animaba mucho a la gente. La problemática de los barrios, Cabimas fue creciendo. A principios de los 70, Cabimas tenía 100.000 habitantes y fue creciendo, se fueron desarrollando los barrios por su propia cuenta y luego el impacto fue mayor porque los productores de la emisora tuvieron la idea de llevar el noticiero a las propias comunidades. Humberto Prieto González es sobre todo recordado por ser la voz estelar del noticiero Tribuna de Libertad. Sin duda, el noticiero de mayor impacto radial en la costa oriental del lago. No solamente se muy escuchado en nuestras ciudades y pueblos, sino también en los estados vecinos. Durante muchos años, repito, era la voz que identificaba aquel noticiero que Radio Libertad transmitía en horas del mediodía. También tuvo otros horarios por la mañana, pero la emisión estelar era en horas del mediodía. Y eso hizo pues una escuela del periodismo radial en toda nuestra zona petrolera de aquel entonces, en la ciudad de hoy, etcétera, etcétera. De tal manera que están en la historia radial de nuestro estado Zulia. Papá tuvo la particularidad de que primero obtuvo su certificado de locutor en el año 73 y su título universitario como educador profesor de educación media lo obtuvo en el año 84. O sea, casi como 11 años después de haberse graduado de locutor. Entonces, por eso a él le tocó estudiar en una modalidad en aquellos tiempos en el Instituto del Magisterio, en alianza con la Universidad Pedagógica de Aragua, de Maracay, en el Pedagógico de Maracay. Entonces, él veía clase, era los fines de semana, y cuando le tocaba hacer prácticas profesionales, sí tenía que irse hasta el estado de Aragua para terminar de sacar su título universitario como profesor de educación media, que lo obtuvo en el 84 en la mención de biología. Se la comió como nadie en el noticiero de Radio Libertad de 12 a 1. Hizo un buen enlace con el amigo Rómulo Enrique Semprún, un locutor también dedicado posteriormente al deporte, a narrar los juegos de las Águilas del Zulia. Y Humberto tuvo también al ingeniero Temítocles, muy importante, con Héctor Quedares, el recio de la narración hípica. Y en los años 76, 77, que llegó a Radio Libertad, ese fue su gran progreso que logró Humberto. Tribuna de Libertad, un noticiero muy compacto, muy aguerrido, con buenos profesionales que llevaban la noticia todos los días a las 12 del mediodía al aire, porque tenían muchos seguidores. Ahí pasaron gente muy valiosa a hacer radio, sobre todo muchachos que cursaban estudios en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Periodismo en Maracaibo, que sinceramente les servía yo como de escuela, porque muchos entrevisté yo guiándolos. Parte de la pasantía la hacían allá. En fin, fue una época también para ese momento de tratar con gente joven, muy bonita. De él aprendí gran parte de lo que he desarrollado en mi vida en esta actividad, pues. Y me acuerdo de unas anécdotas que había en Tribuna de Libertad en ese entonces, cuando salíamos a las diferentes comunidades de Cabimas con el Pájaro Azul. Y la colectividad, las personas de esa colectividad tenían la posibilidad de ventilar los problemas que había, de poder llegarle a la parte gubernamental, los diferentes problemas, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tenían solución en sus problemas. Caso inédito en la costa oriental del lago.
En ese entonces, la profesionalidad que tenía, o la que siempre llevó Humberto Prieto González, con su carisma y con el prestigio que tenía en la comunidad de Cabimas por su participación en la radio y también como su participación como un profesional de la educación a la cual se dedicó toda la vida, pudimos aprender mucho de este gran amigo Humberto Prieto González. Hablar de Humberto Prieto González, del amigo, del colega locutor, no es muy difícil porque verdaderamente él era un individuo que se entregaba, que se daba pues por entero para cuando estaba al frente de un micrófono, más que todo en lo que se refiere a las noticias, ya que conformábamos un equipo entre las tres personas nombradas anteriormente, Tirso Herrera, Humberto Prieto, este servidor, Arturo Reyes, con Tribuna de Libertad y esa gran playa de periodistas que han pasado por esa universidad, como lo es Radio Libertad. Estuvo Carlos Arecio López, Carlos Miranda, pues. Carlos Miranda, Tirso Herrera, que en paz descanse. Alcastro narraba de vez en cuando, que nos decía, los amigos me dan un chancecito de que me escuchen en ese noticiero. Fácil se siente, pero lee bien. Bueno, Temístocle, que fue uno de los últimos que hizo pareja conmigo en la narración de noticias. Arturo Reyes, también fue muy bueno. Wilmer Arrieta, ingeniero radicado en Barquisimeto. Héctor Querales Cordero, muy corta la narrativa de noticias, pero sí estuvo. En uno de esos días que me terminaba mi guardia de musical, me dice el gerente de la estación, el señor Moisés Leiva, que bueno, que tenía que leer noticias, así, nuevecito en el medio. Me corresponde mi primer día de lectura de noticias con Tirso Herrera por unos momentos, por una lectura de unas 4 o 5 noticias, y me quedo de allí en adelante, el resto del noticiero y por séculos, seculoides, con un personaje nada más y nada menos que el profesor Humberto Prieto González, profesor doblemente colega, locutor y profesor, o profesor y locutor, como ustedes quieran, quien pues yo sentía y siento una admiración por él, porque desde muy muchacho, siendo ya Humberto Prieto locutor, le seguía todos los domingos en su programa a través de Radio Reloj 1300 AM. Con él, al lado de esa persona, fuerte de carácter, con un vozarrón, fui aprendiendo día a día, y con la práctica diaria en casa, me llevaba hojas de noticias de allí mismo, de la estación, a practicar. Me correspondió estar prácticamente toda mi vida en la radio, en el noticiero Tribuna de Libertad, al lado de ese gran personaje. Nosotros somos 9 hermanos. Pasa que estamos distribuidos por parcelas. Papá 3 matrimonios y tuvo sus relaciones de concubinato también. Y en la parte como padre, bueno, como les dije, como les comenté, o como les estaba comentando, él es una persona muy, muy seria, pero en la intimidad familiar demuestra mucho su cariño y le gusta toñequear a los hijos y a los sobrinos también. Les habla chiquitos, los malcriaba con una que otra cosita que les compraba, un dulce, una chuchería, algo, aunque no lo crean, con ese carácter
como decía un primo mío que él me decía, yo me preocupo cuando Tío Beto se pone serio porque se le hacen los gusanitos en la frente, entonces ahí está bravo. Pero cuando estábamos en la jocosidad, eso era, por así decirlo, como un peluchito. Pues. Cuando yo llegué a Radio Libertad en el año 1978, ya Humberto Prieto formaba parte del equipo de Radio Libertad. A través de los años hicimos un gran equipo. El éxito en la radio depende de un equipo de trabajo porque son muchos detalles. Y yo, con mucho orgullo y satisfacción, puedo decir que uno de mis principales aliados fue Humberto Prieto González junto a Tirso Herrera y otros compañeros que también pusieron de su parte para lograr el éxito. Humberto se destacó de una manera muy especial al punto de que en determinado momento, no recuerdo cuánto, se nos fue a la ciudad de Maracaibo a otra emisora, pero no fue por mucho tiempo. Yo insistí y Humberto regresó a Radio Libertad. Quiero decirte pues que Humberto lo escogió prácticamente Moisés Leiva como el pionero y la voz que identificaba a la Radio Libertad de Cabimas. Hubo un tiempo exacto, no recuerdo, que decidí que Humberto Prieto, por sus condiciones, fuera el locutor que identificara la emisora. Por lo tanto, todas las grabaciones de presentaciones de programas, de avances, todo lo que significa promoción, eventos, era en la voz de Humberto Prieto. Y tengo muchas anécdotas y la mayor satisfacción que tengo es que nos compenetramos de una manera que ya él sabía lo que yo buscaba, lo que gustaba y lo que a través de los años identificó a Radio Libertad. Fue una de las personas que apreció mi trabajo, mi juventud y creyó en mí y fue el partícipe de que a mí me dieran trabajo aquí en Radio Libertad, porque incluso él en ese tiempo había agarrado la dirección de Radio Cabimas y me llevó como operador del turno de la mañana y después me trajo al noticiero Radio Libertad. La experiencia con Humberto de aprendizaje fue muy grande, una persona que, bueno, después, a medida que fue pasando el tiempo, me metí aquí en el estudio de grabación y yo creo que una de las personas que más ha grabado con Humberto, porque yo no sé exactamente desde qué año empezó a identificar Humberto Radio Libertad, pero desde el año 93, 94 empecé yo a grabar con él todo lo que era la producción, las promos de Radio Libertad y hasta que ya Radio Libertad salió del aire. Y fue una experiencia muy buena, muy grande, porque, por decirlo de alguna manera, era con la voz que más grababa y fui aprendiendo de él, de la forma como él grababa, cómo agarraba el aire, porque a veces la gente cree que es fácil, pero no es fácil. A veces hay que grabar un texto de 30 segundos, incluso con un solo aire. Y efectivamente, viendo yo mis cosas, iniciando yo también la política, esa voz fue la que me grabó a mí, que me llevó a mí a un gran éxito, a ser concejal por primera vez en el año 78 y posteriormente en el 83 hasta el 89 volví a repetir. Y Humberto era el que me grababa en mis cuñas. En virtud de que era una voz recia, que vendía, es tanto así que ahí está Radio Libertad, conocida por todo hoy, que mucha falta todavía nos hace. Humberto siempre ha sido una persona jocosa. Todo el tiempo había un chiste, porque está vivo, hay un chiste. Ese tipo que grabábamos, antes de todo, primero nos sentábamos a conversar, echábamos un chiste, cuestión, y después nos metíamos a hacer la grabación. El profesor Humberto Prieto González compartió su vida activa con la actividad dictando clases en el Liceo Pedro J. Hernández, hoy también escuela industrial y de profesionales, y de la misma manera en la Escuela Técnica Industrial Nocturna.
A su vez, pues toda esa práctica, su forma de lectura, sus técnicas, las fui asumiendo y bueno, le agradezco a él, al igual que a Tirso Herrera y por supuesto su larga trayectoria, haber aprendido todos esos momentos de lectura, de conocer la problemática, de cuando nos tocaba el noticiero Tribuna de Libertad en la calle, cómo foguearse uno al lado de ese público que planteaba esos problemas de las comunidades. Humberto siempre fue con esa voz fuerte, con esa voz recia, siempre fue pues un comunicador que sabía llevar la información a la hora de estar al frente pues de un radioperiódico. Fue candidato a alcalde en las elecciones de 1989, cuando se eligieron los primeros alcaldes de Venezuela, y fue concejal de este municipio en varios periodos. Le dije en el año 90, hablo con Luis Gómez, el gran Luis Gómez, el defensor del Zulia. Le digo, Luis, ¿tú crees que hay unos buenos candidatos para la alcaldía del municipio de Cabima para las elecciones del 89, 90? Está Neguito Borja y está también Humberto Prieto. Efectivamente, Neguito en esos tiempos y todavía pues Neguito, Cabima está en deuda con Neguito. Neguito no estuvo de acuerdo, no aceptó porque él dijo, yo tengo que seguir con mi música, con la gaita, soy gaitero, y efectivamente pues escogió la vía que a él le gusta, que es un gran músico, por cierto. Uno de los mejores músicos que ha tenido Cabima se llama Neguito Borja, ¿no? Y la familia Borja, toda la familia Borja. Bueno, nos quedó la opción y planteé a Luis Gómez concretamente la posibilidad de que Humberto sea el candidato nuestro a la alcaldía. Quiero decirte que siempre hay una polarización entre el que está en el poder y el que aspira. Bueno, Humberto era la tercera opción. Y no hay un candidato en Cabima que después de una polarización entre, en aquel entonces, que era Jean Alemán, que ganó la alcaldía en 90, y estaba la candidatura de Nelson Márquez en 90, fue precisamente Humberto Prieto, llegó de tercero, pero con 12.500 votos, que eso nos produjo a nosotros una victoria desde el punto de vista legislativo, porque por primera vez el MAS saca entonces 2 concejales. Papá siempre ha sido muy desprendido. Papá no ha sido un hombre que ha acumulado bienes de fortuna ni nada, pero a quien ha podido ayudar en su oportunidad, dentro de su posición política, yo he sido testigo de que lo ha ayudado, pues. Entonces, mucha gente lo conoce. Y si nos vamos más atrás, cuando él fue candidato a alcalde por el MAS, yo tendría 9, 10 años más o menos. Y él salía a campaña y mi tío, yo recuerdo una vez que mi tío Chicho, tío Rafael, nos trató de pasear en una caminata que hubo para pegarnos atrás a la caminata, y yo veía a papá y yo quería estar al lado de él y no podía. Me abrumó la cantidad de gente que estaba a su alrededor, que lo estaban apoyando en ese momento, pues, a él como candidato y como persona, y eso me hacía sentir así como orgulloso, pues, viendo la cantidad de personas que le manifestaban el cariño en ese momento. Humberto Prieto González, como compañero de trabajo, era muy echado de bromas, muy jocoso. Con su cara tan seria, contaba unos chistes que uno quedaba así loco, será verdad, será mentira, pero era un chiste. Y entonces los que conocíamos de él, pues sabíamos que estaba echando bromas. Cuando llegaba temprano, se acercaban hasta la oficina de la administración, que era mi oficina, y allí se paraban Moisés Leiva, algunos locutores, y Humberto, a contar anécdotas, a contar vivencias, a refrescar un poco de lo que había sido el día antes o alguna actividad dentro de la comunidad, pero siempre con ese poco de humor, esa echadera de broma que caracteriza al zuliano, al venezolano. Precisamente Humberto Prieto, como voz líder, hacía pues las entrevistas
a los personajes que llegaban a esos espacios noticiosos, y me tocó en algunas oportunidades sacar el noticiero solo por X razones, por problemas de salud del profesor. Y bueno, eso me exigió pulirme, y gracias a él, precisamente a esa experiencia del día a día, me formó como lector de noticias. Agradezco sus consejos, sus palabras. Para él, desde acá, donde estoy, lejos de Venezuela, pues mi gran abrazo, reitero mi cariño y espero verlo pronto para nuevamente cruzarnos un fuerte abrazo. Gracias. Y bueno, pudiera decir, le doy las gracias a Dios porque me puso en el camino y de él aprendí, y aquí estoy, pues, vivo y seguiré viviendo de este tipo de trabajo que hago por ese tipo de personas, porque desde un principio te dieron la mano y dijiste, aquí me quedo, porque es importante. Ahora, cuando uno llega a una parte y no sentí que te aprecian de esa manera, que te ayudan, que uno va comenzando, uno se va por otro camino que dice, no, este no es el mío, pero no, esa es una de las personas que me apoyó al 100% de ese particular, y agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida. Se ingenió un programa sabatino donde yo también lo asistí bastantes años, que era allí mismo Radio Libertad. Eso lo comenzamos en el año 2003, Sexto Día en la Radio. Era un programa de opinión, se recibían llamadas en vivo del público, era un programa sabatino, matutino, y era muy agradable, llamaba a muchas personas. Recuerdo que en vivo, estando en ese programa, recibimos la noticia, una llamada del fallecimiento del alcalde Bruno Petit, y eso a él lo afectó bastante, porque eran bastante conocidos, el alcalde de Simón Bolívar, que esa mañana, amaneciendo ese día, había sido asesinado. Entonces recibimos esa noticia, me acuerdo yo en el estudio, y quedamos todos como que en blanco, pues. Luego él retomó el hilo del programa, llamó a una pausa musical, y ahí fue donde él confirmó la noticia y tal, y en su momento le afectó, pero lo manejó con mucho profesionalismo. También hacía el programa de fin de año en Radio Libertad. Él, como en Maracaibo se estilaba hacer esos programas, el señor Joe González, que tenía un excelente programa de fin de año, papá, si no fue el pionero, fue uno de los pioneros en recibir en cabina, en vivo, el Año Nuevo en Radio Libertad. Muchos años nos tocó a nosotros, como sus hijos, llamarlo a las 12 a la cabina, darle feliz año. Bueno, y él allí hacía entrevistas, compartía con muchas personas a través de la radio, y recibíamos el Año Nuevo en casa, escuchándolo a él en la radio, pues despidiendo despidiendo un año y recibiendo el siguiente. Y por supuesto deseo al Todopoderoso que el profesor Humberto Prieto González siga pues con nosotros en ese día a día, y que se recupere hoy de esos problemas de salud. Humberto Prieto González, como presentador de espectáculos, que me tocó estrenarme como locutora con él. Hicimos varios eventos. El primer Mis Caramelitos lo hice junto a Humberto Prieto González. Y lo mejor de Humberto Prieto González en ese aspecto es que si uno sentía temor, porque era la primera vez que estábamos delante de un público, él nos daba confianza, nos daba seguridad, y allí estaba dirigiéndonos. Me llamaba la atención también que a las chicas que participaban en el certamen, él, como buen docente, cuando se le hacían preguntas, él trataba de ayudarlas para que ellas no sintieran nervios. Fue una persona en ese aspecto muy docente, muy profesional, y siempre atento a la necesidad de ese público que él tenía por delante, o de ese público que nosotros teníamos por delante. Fueron varios Mis Caramelitos, fueron varias ferias del Rosario, así como también desfiles de moda.
Ese fue mi compañero de trabajo, Humberto Prieto, quien hoy día conserva una memoria privilegiada, porque cuando estábamos haciendo esa tertulia con él recordó quién era su compañera de trabajo en esos eventos especiales. Humberto, para mí, uno de los buenos y mejores locutores que ha tenido pues Cabimas. Saludos, hermanos, gracias por ese homenaje que se le hace en vida a un ícono de la radiodifusión de Cabimas. Humberto Prieto González estará por siempre en la crónica de Cabimas. Como les dije, hay recuerdos muy bonitos, muy hermosos, lo que fue la radio, la culminación de la radio en su época de oro. Esperamos que hayan disfrutado de este especial con nuestro querido amigo Humberto Prieto González. Y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales por @cabimaspiso en positivo, porque estaremos trayéndole muchísimo más de nuestra comunidad. Este video fue presentado por Audio Pro, sonido, tarima y ensayo. Divinas Creaciones. Nacimos de una idea creativa de Dios. No somos Natural Water, 100% natural. Óptica Josemar te espera para que disfrutes de nuestros servicios. Cabimas en positivo.